utilizarlo como planta medicinal. Cuando hablo de cannabis me refiero a las plantas del género cannabis. Esto incluye tanto al cáñamo como a la marihuana. La principal diferencia es el porcentaje de THC que contienen. Además, contienen varios compuestos medicinales como los fitocannabinoides y otros compuestos como terpenos, compuestos fenólicos y algunos otros. No voy a profundizar en esto ya que lo hemos visto en otras ponencias. También hacer el pequeño resumen de recordar que el sistema endocannabinoide o SEC está compuesto de endocannabinoides como la anandamida y el 2-AG, receptores como los canónicos CB1 y CB2, además de algunos otros que se siguen descubriendo incluso al día de hoy, y las enzimas de degradación de estos endocannabinoides como la FAH y la MAGL. Ahora, ¿por qué se puede utilizar el cannabis medicinal en animales? Porque el sistema endocannabinoide también existe en animales. Existe prácticamente en todo el reino animal. Algunas excepciones son los insectos y los protozoarios. Pero definitivamente se encuentra en todos los vertebrados y sí se puede utilizar en medicina veterinaria, no solamente en animales domésticos, sino también en animales exóticos. Aquí les dejo la referencia de Silver en un estudio de revisión del sistema endocannabinoide, muy interesante. Y podemos ver también aquí que uno de los animales más simples o primitivos que tienen sistema endocannabinoide es la Hydra vulgaris. Ella tiene la red neural más primitiva y como pueden ver en el estudio de Silver y en algunos otros, parece que el sistema endocannabinoide evoluciona a la par con el sistema nervioso, específicamente con el propósito de regularlo. Aunque sí podemos utilizar el cannabis en las especies animales, es muy importante tomar en cuenta las diferencias interespecie que existen. Esto quiere decir que entre especies vamos a tener diferencias en la ubicación y la densidad de los receptores cannabinoides, es decir, en el número, en la densidad de donde están ubicados. En humanos, por ejemplo, prácticamente no existen en tronco encefálico y bulbo raquídeo. Esto quiere decir que no son capaces de causar depresión o paro respiratorio o cardíaco, y eso les da su alto perfil de seguridad. No existe ninguna muerte documentada por sobredosis de cannabis en humanos. No así en otra especie más estudiada en veterinaria como son los perros. Ellos tienen un mayor número de receptores CB1 en el cerebelo, tronco encefálico y bulbo raquídeo, y sí es posible intoxicarlos con THC específicamente. Esto fue descrito hace más de un siglo por Dixon en 1899 como ataxia estática. No es el único signo, pero sí es posible intoxicarlos. Por eso tenemos que tomar en cuenta a qué especie estamos tratando. No es lo mismo tratar especies que no tenemos información o no se ha publicado suficiente a, por ejemplo, una especie como los humanos, que ya está un poco, bueno, bastante más documentada. Entonces tenemos que hacer investigación con todas las especies con las que queramos trabajar para conocer suficiente y saber utilizarlo en esa especie. Además de lo anterior, existen diferencias intraespecie, que quiere decir que individuos de la misma especie van a responder de diferente manera a los cannabinoides exógenos. Estos pueden ser 4 hermanitos de una camada, de una misma camada, y van a responder de manera diferente aunque les demos la misma dosis de cannabinoides. Esto depende principalmente del tono endocannabinoide, que quiere decir pues el número de receptores que tengan en los tejidos, además de los niveles que ya tienen de endocannabinoides y las tasas de producción de endocannabinoides, pero más importante, las tasas de degradación enzimática de estos mismos. Por ejemplo, la FAH. Es muy importante darle seguimiento individual a nuestros pacientes porque las dosis y los efectos, aunque sea para el mismo padecimiento, van a variar significativamente entre pacientes. ¿Cuáles son estos factores? Pueden ser individuales como el sexo, la edad, metabolismo, genética y tono endocannabinoide, pero también puede ser una exposición previa a cannabinoides exógenos. En humanos está reportada la hipersensibilidad, por lo que no podemos descartar que un animal también lo pueda hacer. Y puede también haber tolerancia, que a lo mejor no sea la primera exposición del paciente a los cannabinoides, sino que ya lleve dosis repetidas de diferentes cannabinoides y puede ir desarrollando una tolerancia. Por eso es muy importante aplicar medicina individualizada a nuestros pacientes.
Retomando lo de toxicidad del THC, como decíamos, no existe toxicidad reportada en humanos, pero en otros animales sí. Por ejemplo, en perros se reporta que la dosis letal de THC es arriba de 3 gramos por kilogramo, es decir, 3.000 miligramos de THC por kilogramo. Sin embargo, también se ha reportado intoxicaciones por humo de segunda mano. Yo aquí les pongo esta imagen porque a veces se nos hace muy chistoso, o a nuestros clientes se les hace muy chistoso, jiji, jajaja, voy a compartir el porrito con Fido. Y le soplan en la cara, o bueno, hay imágenes de hasta un gato que le hicieron hacer unos hits de un bong. Eso no se debe de hacer, sí es posible intoxicarlos, y si bien una buena noticia en esto es que el THC no se encuentra en altas cantidades en la planta antes de procesar, porque se requiere descarboxilar el THCA generalmente con calor. Si el perro se come el porrito crudo, digamos no encendido, puede haber una cierta toxicidad, pero será menor que si le soplamos el humo en la cara, ¿no? Entonces, eso siempre hay que tomarlo en cuenta. Y otra diferencia, y esta es la mala noticia, los productos que ya son procesados para uso humano, específicamente uso adulto, suelen tener altas concentraciones de THC. Entonces, por ejemplo, tenemos gomitas que pueden ser de 100, 200, 300 miligramos cada gomita en ciertos mercados. Y si tenemos un chihuahueño de 500 gramos o un cachorrito que encuentra esas gomitas, sí podemos llegar a una dosis letal. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con ese tipo de pacientes. Como les decía, los perros son los más afectados. El Centro de Control de Intoxicaciones de Estados Unidos reporta que son hasta un 96% de la casuística, básicamente pues por detalles como eso, ¿no? Se comen nuestros comestibles, se comen el porrito, o se les da intencionalmente el cannabis. Los signos varían según cada paciente. Puede haber, y aquí está marcado con negritas porque también variarán según la dosis y el paciente. Entonces podemos ver signos opuestos. Aquí menciono excitabilidad, agitación y agresión, pero al mismo tiempo pueden presentar depresión o letargia. No quiere decir que simultáneamente, sino que a lo mejor en unos momentos es una, o a lo mejor en unos momentos es otra, o presentarán una o la otra. También vemos salivación excesiva, vómito, incontinencia urinaria, taquicardia o bradicardia, hipotermia, taquipnea. Y por ejemplo, pues sí, si tenemos un paciente que está con depresión, puede presentar hipotermia, pero si es un paciente que está corriendo porque tiene mucha agitación, pues no va a estar hipotérmico, puede estar hipertérmico. Entonces, por eso decimos que es muy subjetivo y depende de cada paciente. También vemos midriasis, nistagmo, hipermetría, ataxia, temblores y convulsiones. Principalmente se ven como signos de sistema nervioso central, aunque no son exclusivos. Y como tratamiento, principalmente es tratamiento de soporte. Aún no hay suficiente investigación. Se propone en humanos al olivetol como un posible antídoto, por así decirlo, que compite por el receptor CB1 y puede ayudarnos a disminuir los signos. Y también antagonistas, por ejemplo, antagonistas opioides como la naloxona, que utilizan estos mismos receptores, algunos de estos mismos receptores. La imagen de arriba no es mía, es un perro al que están induciendo el vómito, no es específicamente de cannabis, creo que varios de nosotros ya hemos visto estas imágenes, pero imagínense una intoxicación si el perro ingiere todos los brownies del cliente, por ejemplo, ¿no? No solo vamos a estar hablando de una intoxicación por cannabis, por THC, sino también por los componentes del chocolate. Por eso es muy importante educar a nuestros clientes para que no hagan este tipo de cosas y no arriesguen a sus mascotas. El caso de abajo, este gatito, esta gatita es un paciente mío, y ella siempre ha padecido trastornos neurológicos. Entonces, obviamente en ella nos cuesta trabajo ver la signología de toxicidad. Les reporto que sí hubo, o sea, sí estuvimos sobredosificando erróneamente muy al principio de su tratamiento, y ella mostraba varios de los signos, ¿no? Poco después de su dosificación se mostraba muy letárgica, pero si dejábamos pasar más tiempo llegaba esta excitación. Hubo un poquito de agresión, o sea, se pueden ver distintos signos en distintos momentos.
Obviamente en esos casos se suspende el medicamento o se reduce significativamente la dosis, pero eso lo hablamos un poquito más adelante. ¿Qué interacciones y contraindicaciones tenemos en el cannabis en veterinaria? Básicamente interactúa con el complejo enzimático citocromo P450. Por ejemplo, el CBD interactúa con estas enzimas que especificamos aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que puede disminuir la velocidad del metabolismo hepático. Esto puede afectar el metabolismo hepático de medicamentos concomitantes. Entonces, cuando tengamos pacientes que tienen más de un medicamento, o sea, medicamentos aparte de cannabis, que van a ser la mayoría, es muy importante monitorear los signos del paciente y titular la dosis gradualmente. Vamos a hablar más adelante de esto, pero es empezar de a poquito e ir subiendo de poquito en poquito hasta ver los efectos positivos. No recomendamos el uso de cannabis en pacientes con trastornos hepáticos severos, por esto que les decimos del metabolismo hepático. Si ya el hígado está estresado o está dañado, no queremos hacer más lento su funcionamiento, salvo en ciertos casos donde podamos tener el paciente monitorizado todo el tiempo, como puede ser una hospitalización. Tampoco se recomienda su uso en cachorros ni hembras gestantes o lactantes, específicamente porque no tenemos estudios de seguridad suficientes al respecto. Yo aquí refiero a mis colegas de Red Cannabis Medicinal Veterinaria porque ellos sí tienen experiencia dependiendo de la legalización del cannabis en cada país. En ocasiones sí se tiene que trabajar con cannabis en este tipo de pacientes y aquí lo importante es calcular el costo-beneficio, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo haré alusión a un caso humano. Si tenemos a un niño o niña que está convulsionando varias veces al día, pues obviamente es mucho mejor sí darle cannabis y mejorar su calidad de vida, aunque pudiese tener repercusiones a largo plazo, por ejemplo, en la cognición, repercusiones mínimas, pero sí las puede haber, pues el daño será peor si es un caso de epilepsia donde está convulsionando, cayéndose al piso, cosas así. Lo mismo pasa con nuestros pacientes veterinarios, para los cachorros. Y para las hembras gestantes, la recomendación es que no se utilice, salvo en caso absolutamente necesario, porque Pirone y sus colegas estudiaron la presencia de receptores en embriones de perro de 30 días y dicen que sí puede existir un riesgo de anormalidades del desarrollo embrionario. Entonces, hasta que no haya estudios de seguridad, de preferencia no usarlo en hembras gestantes. Y bueno, lactantes por extensión tampoco se recomendaría. ¿Qué efectos adversos puede tener el cannabis? Como mencionábamos, cambios en comportamiento, estos siempre van a ser subjetivos, y es cosa de discutirlos con nuestros clientes a detalle. También podemos ver signos como salivación excesiva, diarrea, vómito, cambios en el apetito, midriasis, otitis, alteraciones motoras, protrusión de membranas nictitantes y elevación de fosfatasa alcalina en suero. Esto es un hallazgo incidental del CBD, no se ha relacionado con nada, pero puede estar relacionado a esta ralentización del metabolismo hepático. También va a haber ciertos efectos que no necesariamente sean considerados adversos. Por ejemplo, cambios en el apetito. Perdón, los perros de mi vecino hacen mucho ruido. Los cambios en el apetito son significativos si tenemos un paciente postrado que no quiere comer y le aumenta el apetito. Tendremos, o sea, son buenas noticias, pero si el apetito disminuye, no serían tan buenas noticias. En el caso de aparecer estos efectos adversos, siempre se recomienda reducir o suspender la dosis por al menos 24 o 48 horas y reajustar la dosis a la baja. Ahora sí hablemos un poquito de titulación de la dosis. Esto en inglés se conoce como titration. Las recomendaciones generales es que siempre empecemos con un rango bajo y no irnos mucho más arriba. El rango recomendado va en general de 0.1 a 5 miligramos por kilogramo, pero también dependerá del extracto. Cannabinoides aislados suelen requerir dosis más altas y cannabinoides mezclados generalmente tienen efecto séquito o efecto entourage,
que quiere decir que se potencializan, entonces las dosis serán menores. La recomendación general es comenzar con 0.1 a 0.5 miligramos por kilogramo cada 24 horas y evaluar la aparición de los efectos. Entonces, ¿qué queremos hacer? Empezar muy poquita, una dosificación aquí, después ir subiendo poquito a poco más para acá, poquito a poco. Lo que queremos evitar es llegar a los efectos adversos, pero sí viendo efectos benéficos. Entonces, si no vemos efectos negativos con la dosis inicial, podemos aumentar gradualmente la dosis, también en incrementos de 0.1 a 0.5 miligramos por kilogramo. Y la recomendación es observar de 3 a 7 días antes de volver a aumentar la dosis. Sí se puede aumentar la dosis con mayor frecuencia, pero no es recomendable porque veremos mayores efectos adversos. Es normal que si es la primera exposición del paciente a los cannabinoides exógenos, se presenten efectos adversos. Lo que más hemos visto reportados son trastornos digestivos, principalmente vómito o diarrea, disminución en el apetito y en ocasiones somnolencia. En estos casos, si se presentan estos efectos adversos por más de 24 horas, lo ideal es suspender la dosificación del cannabis para determinar si es debido al cannabis y redosificar por debajo de la última dosis bien tolerada. O si es primera dosis, bajar un poquito más la dosis para que el paciente se vaya desensibilizando a la exposición. ¿Qué extractos en general tenemos del cannabis? Básicamente se agrupan en tres: un espectro completo o full spectrum que tiene todos los componentes, incluyendo, cannabinoides, terpenos, flavonoides y ácidos grasos, y sí contiene THC. Aquí les pongo el símbolo de precaución, porque es importante tener en cuenta esto, básicamente por lo que decíamos de la intoxicación. También aquí refiero a mis colegas de Red Cannabis Medicinal Veterinaria. En muchas ocasiones, dependiendo de la legislación de cada país, pues lo único que se puede obtener, por ejemplo, es un autocultivo y sí va a tener THC. Entonces, nada más es cuestión de que cuidemos mucho la dosificación y la administración en nuestros pacientes. También tenemos el espectro amplio, que es lo mismo que un espectro completo, pero al que se le quita el THC. Entonces tiene los terpenos, flavonoides, ácidos grasos y todos los cannabinoides, con excepción del THC. Este sí se recomienda para veterinaria sin ningún problema. Y también tenemos cannabinoides aislados, como por ejemplo muy popular el CBD aislado o CBD isolate, que es únicamente CBD y no contiene otros cannabinoides. Si quieren más información de estos espectros, aquí les dejo la referencia a uno de nuestros blogs. Yo les voy a hablar específicamente de cómo manejamos dosificación con CBD aislado, porque es lo que estamos trabajando ahorita en ICANN-Vets. Y como les decía, los rangos de dosificación pueden ser muy amplios. Estamos manejando microdosis que van de 0.1 miligramo a 1 miligramo por kilogramo, y las macrodosis en el otro extremo, que serían arriba de 10 miligramos por kilogramo. En general no se recomienda irse al lado derecho de esta tabla que están viendo, porque va a haber mayor incidencia de efectos adversos según mayor sea la dosis. Honestamente, salvo que sí sí hay en la literatura reportados estudios que manejan de 2 a 8 miligramos por kilogramo, por ejemplo, rara vez se necesita llegar a estas dosis tan altas. La mayor parte de los resultados los vamos a ver a microdosis y a dosis bajas. ¿Esto por qué? Pues porque, como hemos visto en las otras ponencias, el sistema endocannabinoide nos ayuda a balancearnos. Entonces no es necesario una dosis enorme para lograr ese balance. ¿Qué vías de administración utilizamos en veterinaria? Prácticamente todas estas que vemos aquí enlistados. Sin embargo, tacho tanto inhalación como sublingual. Sublingual básicamente porque es muy complicado decirle al perro: a ver, abre la boca, levanta la lengua, te pongo las gotitas o la presentación que estemos ocupando y espérate unos minutos, no lo tragues y cuando yo te diga te lo tragas. Es prácticamente imposible y bueno, eso sería con un perro muy bien entrenado. Entonces no vamos a hablar, por ejemplo, de gatos. Sí se podría lograr un entrenamiento, pero no se metan, es mucho rollo, es más fácil administrarlo vía oral. Con inhalación también lo tenemos tachado, no porque no se pueda, sino porque hay muchas restricciones. La primera es: nunca va a ser humo, o sea, no va a ser de la combustión tal cual de la flor seca. Entonces no le vamos a dar el porrito a Fido,
ni al gato, ni a nadie. Cuando se usa inhalación, y quizá mis colegas de Red Veterinaria podrán hablarnos un poco más de esto, cuando se usa la inhalación, básicamente son o vaporizadores o nebulizadores, y se deben de utilizar en un ambiente controlado, como una clínica o una hospitalización. No es sencillo llevarlo a nivel casa del cliente, y aunque fuera, porque sí se necesita algún equipo especial, aunque se pueda hacer, siempre va a pasar con los clientes. Si no les explicamos bien, el razonamiento va a ser: si le doy 10 segundos de inhalación y se siente bien, pues le doy 1 minuto y se va a sentir 6 veces mejor. Y la medicina cannabinoide no funciona así, entonces no se recomienda. Lo mismo es muy importante hacer el énfasis. Por ejemplo, nosotros trabajamos medicamento en forma de gotas, goterito del aceite. Entonces se les puede prescribir, le tocan 3 gotitas y el cliente dice: uy, si 3 le hicieron bien, si le doy 10 se va a sentir 3 veces mejor. No, igual podemos intoxicar. Y obviamente aquí no sería culpa del médico, es el cliente que lo está administrando, pero sí es culpa del médico porque no les explicamos lo que puede pasar con esto de las dosis. Entonces, que no aumenten las dosis, tiene que ser poquito a poquito. Entonces, básicamente, sí es posible una administración rectal, pero no se va a utilizar normalmente. Las vías más comunes van a ser la oral y la tópica. La tópica, pues simplemente poner encima de la piel en el lugar afectado, y la vía oral puede ser directo en el hocico, en los carrillos. No se recomienda, como en la imagen de aquí arriba, que lo hagan con el gotero, porque no pueden contar gotas si el gotero está dentro del carrillo del animal, por lo que se recomienda que se utilice una jeringuilla de 1 mililitro sin aguja, ya sea de las que son removibles o de las que se pueden cortar. Pero lo más recomendable es colocar las gotas sobre algún alimento palatable y dárselo a nuestro paciente. ¿Qué frecuencia recomendamos? Inicial, cada 24 horas. Más adelante se puede ajustar a cada 12 o cada 24, y básicamente lo mismo, se ajusta según cada paciente y los efectos que estemos viendo, benéficos o adversos. En esta parte me voy a ir un poquito más rápido, es simplemente para que vean que sí existe literatura ya que reporta los usos en ciertos padecimientos veterinarios. Esta tabla específicamente es para humanos. Si no la alcanzan a ver, no se preocupen, viene en sus memorias, y además ahorita vamos a hacer un acercamiento a cada una de las partes, pero pues pueden ver que se puede utilizar para muchas cosas, ¿no? En veterinaria sería dolor e inflamación, aunque en humanos lo manejan como dolor y sueño. Básicamente nos puede ayudar, pues dolor e inflamación sabemos que son signos en prácticamente todas las enfermedades, entonces nos puede ayudar con eso. Definitivamente artritis, cosas como fibromialgia y dolores de miembro fantasma o lesiones de columna, hay cómo nos puede ayudar. Por ejemplo, tenemos todos estos artículos son en osteoartritis. Este de Gamble básicamente nos dice que usaron CBD de entre 2 y 8 miligramos por kilogramo cada 12 horas vía oral, y hubo una disminución significativa del dolor y aumento de la actividad utilizando el aceite de CBD. Todos estos los tenemos como PDFs que pueden ustedes descargar de la parte de documentos, entonces no se preocupen por anotar la información. Lo morado son notas mías para explicar qué es el artículo, y por ejemplo esta es una tesis que, si no me equivoco, se realizó en Uruguay, creo. Ahorita les confirmo. Y fue nada más un estudio de caso a 1 miligramo por kilogramo cada 12 horas por 30 días vía oral. Se vio efecto positivo sobre el confort, movilidad y calidad de vida de un labrador con osteoartrosis. Y en este último, la dosis es de microgramos porque es en ratas. De 100 a 300 microgramos aplicación tópica logró inhibir el dolor y la sensibilización periférica, reduciendo el tráfico de leucocitos y la hiperemia articular en osteoartritis en ratas. Entonces, cuando utilizaron el CBD para atenuar la respuesta inflamatoria, esto logró eliminar el dolor y la neuropatía periférica. Muy interesante. Y por ejemplo, no son solo en perros y en ratas, tenemos también este reporte de caso en el que lo utilizaron en un caballo con alodinia mecánica,
y utilizaron CBD aislado, 250 miligramos cada 12 horas vía oral, y tras 2 días resolvió los signos clínicos en un paciente que no se le habían resuelto con otros tratamientos y que no veían un padecimiento en la imagenología, por ejemplo, una alteración. Y en muy interesante, lo vamos a ver también más adelante de la parte de las neuronas serotoninérgicas, de Gregorio dice que de 0.1 miligramo, de 0.1 a 1 miligramo por kilogramo vía intravenosa y hasta 5 miligramos subcutáneo, lograron inducir analgesia, reducir ansiedad y rescatar la neurotransmisión deteriorada en dolor neuropático. Entonces, también muy interesante que estos son específicamente de CBD, como les decía, es lo que estamos investigando más en ICANN-BETS, pero todos los cannabinoides tienen distintos beneficios en estas áreas. Entonces, sistema digestivo, apetito y nutrición. Insisto, vemos varios cannabinoides que nos pueden ayudar tanto con anorexia, pérdida de apetito, con desórdenes gastrointestinales, náusea, diabetes y enfermedades intestinales. Estamos colaborando ahorita con el doctor Antonio Cárdenas de la Universidad de Nuevo León, que está haciendo una investigación de maestría donde desea establecer la dosis terapéutica de CBD para la expresión de proteínas de membrana PEP1 y cuáles son sus potenciales terapéuticos en enfermedades como colitis ulcerativa, inflamación intestinal y síndrome de intestino irritable. Él está trabajando con un modelo murino, pero también lo queremos extrapolar a otras especies y cuantificar si estas proteínas se expresan más o menos cuando estamos dando CBD. Existen muchas otras aplicaciones no específicas a la parte de trastornos intestinales, como usarlo para estimular o modular el apetito. Además, nos ayuda a modular el metabolismo de carbohidratos, lo que nos puede ayudar en la diabetes tipo 2, y también modula el metabolismo de grasas, lo que puede ayudarnos con los trastornos de aumento o pérdida de peso. Además, existe el potencial de utilizar el cannabis como elemento para la nutrición en explotaciones pecuarias, usando bagazo, hojas, fibras residuales de la industria del cannabis para alimentar a los animales en explotaciones pecuarias. En etología, que es básicamente comportamiento animal, vemos que nos puede ayudar con ansiedad, con estrés, con trastorno obsesivo compulsivo, con fobias. Retomando este artículo de Gregorio, vieron que el CBD de 0.1 a 1.0 miligramos por kilogramo disminuyó la alodinia mecánica, conductas ansiosas y reguló la actividad neuronal de las neuronas serotoninérgicas, que son las 5-HT. Y en humanos está esta revisión de medicina humana que nos dice que el cannabidiol también es un tratamiento potencial para desórdenes de ansiedad. La evidencia apoya el uso del CBD como tratamiento para ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno de estrés postraumático, además de trastorno de pánico cuando se administra en en situaciones agudas. Pero falta investigación sobre la dosificación y el uso crónico. En neurología tenemos pues muchos trastornos que pueden afectar, ¿no? Por ejemplo, epilepsia, convulsiones, también tenemos, en humanos es Alzheimer y Parkinson, pero en perros tenemos, por ejemplo, el síndrome de disfunción cognitiva y obviamente ciertos trastornos como espasticidad u osteoporosis, que sé que no es muy común en veterinaria, pero puede llegar a suceder y no sería tal cual neurología. Para las epilepsias, que es lo que se conoce más, por ejemplo, en Estados Unidos y me parece que en algunos lugares de Europa ya existe este medicamento Epidiolex como medicamento de patente y en algún momento podríamos esperar que también se pueda utilizar en veterinaria. Para epilepsias idiopáticas, Cifuentes, Sanabria y McGrath reportan haber utilizado 0.12 miligramos por kilogramo a 3 miligramos por kilogramo vía oral cada 8 horas y el 80% de los perros tratados redujeron el número de sus crisis epilépticas, reportado por Cifuentes, con escasos efectos secundarios. En este otro artículo, este es el de McGrath, vemos que una dosis de 2.5 miligramos por kilogramo cada 12 horas por vía oral durante 12 semanas, más el tratamiento habitual antiepiléptico del paciente, mostró que el grupo CBD tuvo una reducción significativa en la frecuencia de convulsiones. Entonces,
sí mejoraron y ellos son los que encuentran el hallazgo incidental de la fosfatasa alcalina elevada. Simplemente es incidental, estaban haciendo el estudio, tomaban muestras de sangre y lo encontraron. Y muchas otras aplicaciones, ¿no? Asma, hipertensión, glaucoma, enfermedades de inmunodeficiencia, distrofias o cáncer. Y sí se pueden aplicar también en veterinaria. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos de Suárez que dice que el CBD tiene efectos benéficos contra la inflamación y contra daños oxidativos que son encontrados en los modelos de isquemia reperfusión renal. Entonces nos puede ayudar con riñones. Acá, por ejemplo, Lotsky nos menciona un efecto antiinflamatorio transdérmico utilizando etosomas, entonces también aplicaciones tópicas que pueden tener efectos transdérmicos. Y aquí Napimoga reporta que 5 miligramos por kilogramo por día de CBD disminuyen la pérdida de hueso alveolar en periodontitis experimental en ratas. También tenemos reportes de uso de cannabis en sarcoma, por ejemplo, en sarcoma en gato. No es el artículo más detallado, también se los podemos compartir. También se vieron efectos benéficos. Entonces, potencial de aplicaciones definitivamente hay mucho, pero siempre tenemos que considerar que no es la panacea. No está indicado para todo ni para todos. Lo principal es tener un diagnóstico de qué enfermedad tenemos y primero tratar la enfermedad de base y después usar el cannabis como tratamiento convencional. Es decir, el cannabis no es un tratamiento de primera línea, es un tratamiento complementario en veterinaria. Es importante que recuerden que se crea tolerancia. Ya está reportada en ratones, ratas, palomas, perros y monos. Aquí está la referencia. Y como les decíamos, pacientes refractarios o hipersensibles a componentes de la planta o del vehículo. Y además tomar en cuenta que también está de moda. Entonces, no porque nos lo traigan a consulta al paciente y, es que la vecina me dijo que el cannabidol, o como sea que a veces, porque a veces ni siquiera saben de qué estamos hablando, ¿no? El marihuanol o el no sé quiénol, y ahí le inventan las palabras. No es para todos los casos. Entonces no nos vayamos tampoco con la pura moda. Siempre debemos tener cuidado con, número 1, respetar los límites de nuestra profesión. Si bien yo sé que aquí los alumnos, los presentes, no solamente somos médicos veterinarios, pues los veterinarios tengamos cuidado con el gato y cuidado con el perro, porque son especies que sí estudiamos y que es nuestra responsabilidad ayudar médicamente. Y los veterinarios no debemos jamás prescribir cannabis a humanos. Esto se extiende también viceversa. Médicos humanos, por favor, no prescriban cannabis para pacientes no humanos. Y para todos aquellos que no tienen la capacidad legal de prescribir, por favor, no prescriban cannabis. Trabajemos de manera integral, refiriéndonos mutuamente. Si yo como veterinario me pregunta a una persona, oiga, ¿cómo consigo? ¿Cómo receto? ¿Cómo me hago? Yo lo refiero a mi colega médico. Si los colegas médicos refieren, oiga, necesito para mi perrito, por favor referirlo a los veterinarios. Y el resto de los profesionales de la salud también hagan lo mismo. Por favor, es muy importante respetar estos límites. También debemos tener cuidado con los productos ilegales. Y por ilegales pueden ser mercado negro, es decir, sepa de dónde salió y sepa quién lo hizo y sepa quién lo extrajo, básicamente narco, o mercado gris, que son productos legales, como los que vemos aquí, son legales en Estados Unidos, en California, pero los cruzan ilegalmente la frontera y en ocasiones pueden incluso ser adulterados. Entonces, es muy importante tomar en cuenta que los productos no regulados suelen no contener lo que dice la etiqueta. Aquí les incluyo este artículo que examinó 29 artículos de cáñamo que se venden por internet sin receta en Estados Unidos y encontraron que 7 de los 29 que analizaron no tienen certificado de análisis. Ahorita platicamos de eso. Solo 10 de ellos, o sea, la tercera parte, contienen cannabinoides en los números cercanos a los que reportan, es decir, 19 de ellos no se parece lo que contiene a lo que dice la etiqueta y 4 de estos estaban contaminados con metales pesados. Y aquí quiero hacer el paréntesis. Esto se supone que en Estados Unidos el cáñamo es un mercado legal.
Entonces, estos productos sí regulados tienen así de malos resultados. Ahora hagamos la cuenta de cómo van a estar los que no están regulados, ¿no? O sea, el ejercicio mental. No se arriesguen. También es importante que tengamos cuidado con los que son suplementos y cosméticos. Estos no son medicamentos, no requieren registro sanitario, no tienen análisis ni certificaciones y son de venta libre. No están diseñados para tratar, curar, prevenir o aliviar síntomas de enfermedades. Entonces, ojo, no son medicamentos. Lo que la gente puede salir y comprar afuera del metro no es un medicamento. Y si bien nos va, contendrá más o menos lo que dice contener, pero honestamente puede estar adulterado, puede contener de menos, puede contener de más. No se arriesguen. Y la otra es, este tipo de productos suelen estar vinculados a esquemas piramidales o le llaman empresas multinivel. Entonces, ojo, es muy fácil caer y posiblemente los productos no sean lo que dicen ser. Más información en estos links para que se informen un poquito más. Y también cuidado con los productos que no sean capaces de demostrar calidad y seguridad, lo que veíamos hace 2 diapositivas del certificado de análisis. Es muy importante, este es un ejemplo, no es un certificado real, es muy importante que todos los productos que ustedes vayan a prescribir, salvo que no haya de otra, cuenten con este tipo de certificados que les garantizan el contenido de cannabinoides, que sean libres de pesticidas, de metales pesados, de micotoxinas y de microorganismos. De preferencia, también deben ser capaces de demostrar el legal ingreso al país y, si es un medicamento como tal, el registro sanitario. Ahorita no existen medicamentos con cannabis en México, no como tal, no con registro sanitario. Sí existen en la forma de fórmulas magistrales, que es un medicamento diferente, que es como lo estamos trabajando nosotros en ICANN-Vets, pero siempre checar que tengan la documentación pertinente. Y obviamente tomando en cuenta que los productos caseros no van a contar con este tipo de documentación y van a tener variaciones, ¿no? Un frasco del siguiente va a ser distinto y si se tiene que trabajar así porque el cliente tenga un amparo o porque sea lo que se pudo conseguir y no hay de una alternativa, tomar siempre esto en cuenta por el bien de nuestros pacientes. Entonces, en conclusión, tenemos un gran potencial terapéutico en todas las especies animales. Es muy importante individualizar la medicina cannabinoide porque va a haber variaciones individuales. Siempre tengan cuidado con las empresas fraudulentas y los productos de dudosa calidad y legalidad. Y también nos sigue faltando investigación. Tenemos que determinar diferencias entre especies, encontrar aplicaciones nutricionales y también aplicaciones por especie o por padecimiento. Me tomo unos segundos para invitarlos a que, si no se han afiliado ya, se afilien a ICANN y también para invitarlos al Congreso VetCan 2020 del 9 al 13 de noviembre. Es enteramente contenido veterinario y nuestros colegas de Red Cannabis Medicinal Veterinaria son los organizadores. Entonces, si quieren ver un poquito más información, aquí les dejamos el vínculo y de mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención. Les recuerdo, mi nombre es Mish Castillo. Aquí está mi correo, mish@ican.vet. Y pues estamos a sus órdenes. Cedo la palabra a mis colegas de Red Cannabis Medicinal Veterinaria. Y de nuevo, muchas gracias.